Buenos días, participantes del curso de instalación de dispositivos eléctricos en el vehículo y alarmas. Es un gusto esa tenacidad que muestran por complementar lo que se les está enseñando. Recuerden que cuando es aprendizaje, el facilitador en este caso mi persona, aporta la mitad y ustedes aportan la mitad, pues comprometiéndose, leyendo los material didáctico que se le ofrece y el material audiovisual. Ahora vamos a hacer una complementación a raíz de unas consultas de algunos de los participantes referentes a que les hable un poquito sobre cierres y bloqueos de puertas del automóvil. Es un tema bastante interesante, entonces vamos a definir qué son bloqueos en puertas del automóvil. Se le llama bloqueo al dispositivo, como su nombre lo dice, que dificulta o que limita el acceso a la apertura de la puerta, pero se llama bloqueo. La idea es pues dar seguridad a todos los ocupantes del vehículo, tanto al conductor como a los pasajeros. La idea de bloquear la puerta se ha ido, conforme la tecnología ha implementándose al vehículo, se ha ido evolucionando. A finales de los años 60 todo era mecánico, entonces usted tiraba el bloqueo manualmente, pero el confort y la electrónica han permitido que este comando cada vez sea más electrónico, por así decirlo, más remoto, por así decirlo. Ahora vamos a dar una breve explicación, además por medio de unas ilustraciones, brindarles un poquito más de información de cómo funcionan estos dispositivos. Sí es importante que recordemos que como bloqueos que son, representan una parte importante en lo que es una instalación de alarmas o la instalación de bloqueos a un vehículo convencional. Dicho de otro modo, hay vehículos que no traen bloqueo, que es manual, y uno puede hacer la modificación y dejarlos con un cierre totalmente automático, un cierre de seguros totalmente automático. Hay varias maneras. Bueno, continuamos con el tema. La historia, como les digo, arranca a finales de los años 60, donde ya los vehículos empiezan, gracias a la tecnología del relevador, a utilizar comandos, por así decirlo, de botón. Estas botoneras permitían el look, o sea, el bloqueo y el desbloqueo. Posteriormente la tecnología abarca a módulos, sí, claro, módulos que comparten esta función. Aunque sigue siendo electrónico, ya el relevador es delegado, por así decirlo, por una caja de control, y posteriormente se llega a sistemas ya totalmente multiplexados, donde se habla de maestro y esclavo. El control de bloqueo ya tiene que tener un comando, ya una unidad de mando, ya una computadora, y son más sofisticados y no permiten tanta manipulación como lo permitían las primeras generaciones de bloqueos a las puertas. Para entrar en el tema es importante hacer un repaso de los relevadores. En el curso, en las primeras dos lecciones, se habla un poquito de lo que es el electromagnetismo. Entonces vamos a abordar ese tema un poquito. Voy a usar y a valerme de una pizarra. Voy a desconectar el video en un segundo para que ustedes vean mejor. Recordemos que una de las teorías de la electricidad dice que todo conductor que es atravesado por una corriente eléctrica, o sea, electrones, cada vez que ese cable sea conectado, atravesado por esa corriente, alrededor de él se va a formar imaginariamente y en forma de cilindro imaginario un campo magnético. Ese campo magnético tiene la capacidad de ser magnético, como su nombre lo dice, es electromagnetismo, es magnetismo producido por el paso de la electricidad. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que el hombre agarró esa ley y ese principio y lo aplica en una bobina. ¿Qué es una bobina? Pues es agarrar ni más ni menos este mismo conductor, que es un cable de bronce, y darle una forma de arrollamiento. ¿Qué es la diferencia entre un cable recto y un cable bobinado? Que la intensidad del campo magnético aumenta y se amplifica notoriamente para ejecutar un trabajo. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo? Por ejemplo, en un relay. Vamos a explicar esto, que es un detalle importante.
Ahí están viendo la bobina. La bobina se complementa en algunos casos con un núcleo interno de un material ferroso que hace que el campo magnético se amplifique con más fuerza. Si notamos esto, vamos a saber que un relevador está dotado de una bobina y funciona de la siguiente manera. Si tenemos una bobina que oscila más o menos en una resistencia que va más o menos entre los 80 y 150 ohmios de resistencia, esta bobina, y le ponemos una patilla, otra patilla acá, y ponemos otro elemento de control conmutador. Cada vez que nosotros tengamos el paso de un positivo de acá, por así decirlo, ponemos el positivo y cerramos el negativo con el símbolo a negativo, a tierra, como le suelen llamar. Cada vez que un conmutador o un interruptorcito, botón, cierre este circuito, en esta bobina se establece un campo magnético y por ende vamos a tener la conmutación de una corriente mayor, que esa es la idea de un relevador. Con bajas corrientes, señalo aquí todo el paso de la baja corriente. Con el paso de baja corriente nosotros vamos a controlar una corriente de mayor magnitud o de mayor amperaje. Por ejemplo, aquí abajo nosotros podemos hablar de 500 miliamperes y arriba podemos hablar hasta de 40 amperios. Entonces, cada vez que yo maneje este botón, esto se convierte en un electroimán, atrae esta patilla, la une con esta, y el paso de la corriente puede, con una corriente muy baja, manipular una corriente muy alta. ¿Para qué? Para activar, por ejemplo, solenoides, como son los solenoides de bloqueo, para mover un motor eléctrico, como es el motor de escobillas. También podemos, en algunos casos, manipular varios dispositivos, como por ejemplo pitos, luces, abanicos, usando el principio de electromagnetismo. Ok, la ciencia de las primeras aplicaciones de bloqueos centrales utilizaba lo que nosotros llamamos el relevador o relay, como se le suele llamar. Este dispositivo siguió vigente por muchos años y todavía está vigente, pero después de eso hay un cambio cuando se introduce ya las cajas de control, cajas inteligentes de control, y aún más cuando se viene a la tecnología multiplexada. Un detalle importante, vamos a explicar que cada una de estas patillas tiene una función específica dentro del relevador y dentro del circuito que va a ser aplicado. Ahora vamos a continuar un poquito con la presentación. Como les mencioné hace un momento, el relevador, ya visto de la siguiente forma, tiene en algunos casos 4 patillas, 5 patillas, y cada patilla va a tener una función específica y se le va a asignar un número. Esto en el código Bosch, en el código Denso, y los fabricantes de partes eléctricas manejan diferentes codificaciones para los números, pero uno de los más aceptados es el código Bosch, el cual establece que 30, por ejemplo, el pin 30 es tensión de batería con o sin contacto colocado, o sea, con ignición puesta o sin ignición puesta. Aquí vamos a tener siempre la tensión de ¿quién? De la batería. Lo podemos ver aquí. Este es el 30 y este es el 30. Dice que 85 de contacto negativo o 86 positivo de contacto negativo. Quiere decir que son bobinas y tanto pueden tener una polaridad de 85 positivo y 86 negativo o viceversa. Eso no va a cambiar la funcionalidad y el desempeño del relevador. Entonces aquí tenemos que
85 y 86 son bobinas, son las dos terminales finales de la bobina y son las que cuando la corriente atraviese va a convertirse en un electroimán. Dice que la nota, es importante lo que les mencionaba, que los pines 85 y 86 pueden ser alimentados con positivo o con negativo, pero sí excitados por positivo, pues la masa es permanente. Esto es un detalle importante. Si la masa es permanente, usted va a excitar con un positivo, y si el positivo es permanente, usted va a excitar con un negativo. Obviamente la bobina no va a trabajar si usted no tiene positivo y negativo activado al mismo tiempo, o sea que con dos menos no va a trabajar la bobina, ni con dos positivos. Tiene que estar positivo y negativo conmutado y ya la bobina está cargada de magnetismo o electromagnetismo, o viceversa. 87 dice que es tensión de batería después de contacto para todos los accesorios. Aquí podemos ver 87. Dice que es tensión de batería después de contacto para todos los accesorios. Otro detalle importante es que 31 es masa permanente de chasis y 15 es tensión de batería en ignición, o sea, con el contacto puesto. Recuerden que ellos le llaman contacto a la llave, pues realmente es un contacto. Una llave es el paso por contacto de toda la alimentación eléctrica. Ambos relés funcionan bajo el mismo principio y con el mismo resultado. Vean que aquí cambia un poquito la estructura del relé en cuanto a los números. Aquí tengo 15, 31, 87 y 30. Aquí tengo 30, 87, 86 y 85, 86 y 87. Esto es una explicación para que vean que hay diferentes tipos de relé, y entonces muchos de los errores de los que instalan equipos y de los que instalan dispositivos eléctricos en el vehículo o alarmas radica en que usan relé y a veces por error no saben qué tipo de relé está usando. Recuerden que aquí se habla del término normalmente abierto, normalmente cerrado, y puede, si no estamos usando el relé indicado, comprometer el funcionamiento del dispositivo, la alarma o lo que vayamos a instalar. Ok, vamos a continuar, por ejemplo, para que vean. En este caso, aquí yo tengo un esquema eléctrico de cómo funciona el solenoide. Recuerden que lo que bloquea la puerta y hace que el varillaje, hablando de cerradura, deje cerrada la puerta, es la manipulación de un solenoide que en término va a ser el que va a manipular la cerradura, la parte interna, la arquitectura de la cerradura. Entonces hay un detalle importante. El solenoide tiene que tener inversión de polaridad para que en determinado momento, observen cómo voy a hacer yo aquí, en determinado momento el loop o bloqueo se tire y en determinado momento el loop o bloqueo se devuelva. De igual manera, si el loop es hacia acá, o sea, si el bloqueo está de una posición transversa, se tira el seguro y se devuelva a la posición. El solenoide permite este movimiento. Recuerden que es la diferencia entre un solenoide, oigan bien, y un relevador. Por ejemplo, voy a jalar la pizarra para hacerles la diferencia y que quede establecido la diferencia entre un relevador y un solenoide. Ok, acompáñenme aquí. La diferencia radica en lo siguiente. Esto que estoy dibujando aquí, ahí me perdona la calidad del dibujo, es un relevador. Un relevador es mirado como un conmutador eléctrico, y el electromagnetismo lo que viene a realizar es una conmutación. Un solenoide tiene una forma parecida a la que estoy dibujando. Es una bobina que va a mover un núcleo y el núcleo va a ejecutar un trabajo. Entonces, la diferencia entre un relevador y un solenoide, relevador y solenoide, es que el solenoide tiene un núcleo móvil para ejecutar un trabajo y el relé es simplemente un contactor o un conmutador de paso de corriente. Entonces, cuando nosotros